PHP Filter. Bueno, esta es una extensión que apareció en la versión de PHP 5.2 y que consiste de un conjunto de funciones que permiten, ¿no es cierto?, validar y sanear datos de una manera sencilla. Estos filtros de PHP son usados entonces para validar y para filtrar datos que provienen de fuentes inseguras. ¿Mm? Ya sea datos que vienen de un formulario o datos que pueden venir, por ejemplo, de la invocación de un web service. Hay dos tipos de filtrado: validación y saneamiento. ¿Qué es la validación? Se usa para validar o comprobar si los datos cumplen ciertas especificaciones. Por ejemplo, hay un filtro llamado Filter Validate Email que valida si un email es válido o no, o sea, una dirección de correo, pero no realiza ningún cambio sobre el dato que se analiza. O sea, válida, te va a devolver un true o false si, si el correo es, en este caso, es válido. O sea, si tiene una arroba, si tiene antes del arroba un texto, un punto para indicar el dominio. Bueno, eso es lo que va a validar. El saneamiento es el otro tipo de filtrado, que en ese caso se limpian los datos, o sea, o la variable que se analiza se limpia. Entonces va a quedar solamente la parte del dato que, bueno, que se necesite. Por ejemplo, hay un filtro llamado Filter Sanities Email, que esto es para limpiar una cadena de email. O sea que va a eliminar todos los caracteres que no son apropiados para una dirección de correo. Pero no valida los datos esto. Simplemente quita los caracteres que no son los apropiados para una dirección de correo, en este ejemplo, ¿no? Con este filtro. Y acá en esta página hay un listado de filtros, en la página de PHP. Ahí tenemos los filtros de validación, los filtros de saneamiento. Como filtros de validación, por ejemplo, el de email estaba acá, Filter Validate Email. Esto valida un email, valida, ahí está la descripción, valida si el valor es una dirección de email válida, ¿no? Y ahí tenemos varios para validar un booleano, un float, un int, etcétera. Y después tenemos los filtros de saneamiento. En este caso, a ver, para el email, acá está, era el primero. ¿Ven qué dice la documentación? Dice que elimina todos los caracteres menos letras, dígitos y todos estos símbolos. Bien. Fíjense que acá está, bueno, la misma tabla. Acá hay los filtros de validación y filtros de saneamiento. Los de validación comienzan así: filter, validate y después, bueno, el tipo de dato o lo que validen. Filter, validate sería como el prefijo. Y los de saneamiento, bueno, se diferencian porque tienen este prefijo, filter, sanities. ¿Ven? Y después, bueno, lo que limpia. Bueno, ahora, está bien, esos filtros los tenemos definidos, todos estos filtros de saneamiento y de validación los tenemos definidos. Ahora, ¿cómo los usamos? Bueno, entonces, hay algunas funciones que sirven para usar todas estas expresiones o estos filtros. Para filtrar una variable se puede usar una de las siguientes funciones filter. Una es esta, la primera, filter bar, filter-bar. Fíjense, el primer parámetro, o qué es lo que hace esta función, filtra una variable simple con un filtro especificado. Filtra una variable simple con un filtro especificado. Bueno, primer parámetro es la variable a filtrar. El segundo parámetro es opcional, es el modo de filtro.
Fíjense que está como opcional, pero toma un filtrado por defecto que es este filter default. Después recibe otro parámetro opcional que son las opciones. Bueno, esta función va a retornar los datos filtrados o false si el filtro falla. El orden de los parámetros es el siguiente. Ahí está var, variable que se quiere hacer filtrar, el primer parámetro. Segundo parámetro, el filtro que se quiere aplicar será una constante numérica. Algunas de estas constantes. Y option, que era el tercer parámetro, conjunto de opciones que modifican el funcionamiento del filtro. Es una constante numérica o un array. ¿Ven? Ese valor es, hay algunos filtros que por ejemplo permiten estas opciones, ¿ven? Acá, o banderas, lo que se le llama. Bueno, son esas. Y acá hay un ejemplo. Por ejemplo. Esto valida, en este ejemplo va a validar un entero dentro de un rango especificado. Fíjense que tenemos en una variable, por ejemplo, el valor. Dato 1, 2, 3. 123. Después declaramos un array, options. Y fíjense en que van del min range. Min range, hay un atributo, es una variable. Esto es un array asociativo, ¿no? La clave min range, el rango mínimo 10, el rango máximo, max range 20. Estoy definiendo entonces un array asociativo con opciones. ¿Para qué van a servir? Bueno, acá se usa el filter o la función filter bar. Le pasamos primer parámetro la variable a validar, segundo parámetro la expresión, la constante de filtro, qué es lo que se va a hacer o qué es lo que va a validar. En este caso filter validate int. Esto va a validar que sea un entero. Y después le especificamos opciones, en el cual le pasamos este array options, que tenía un array asociativo con las opciones. Fíjense, vamos a ver este filter validate int acá en la tabla. Filtros de validación. Filter validate int. Y fíjense que acá en opciones, ven acá en opciones, figura min range y max range. Son las opciones que pueden ir, son opcionales. En este caso, entonces estamos validando que primero sea un entero, 123 es un entero, y que esté dentro del rango del 10 al 20. Bueno, el 123 no está dentro de ese rango, por lo tanto esta validación va a fallar. Entonces fíjense en acá qué hace. Acá niega el filter bar, devuelve true o false, ¿no? En este caso, ¿qué va a devolver? Va a devolver en el caso de que no sea válido, por eso lo niego. Acá está negando la función, por lo tanto, en caso de que no valide el dato, bueno, va a mostrar este texto, entero no válido. Y si no, muestra entero válido. Y por ejemplo, lo vemos acá, este ejemplo. Acá están las opciones, el dato, acá se usa el filter bar. Pero en este caso, fíjense, bueno, acá valida por el verdadero, ¿no? Si esto es válido, muestra entero válido. Y si no, entero no válido. Bueno, probemos. A ver. Hago un exit. Ejecuto el archivo. Y ahí está. Muestra entero válido. ¿Ven? Entero no válido, quiero decir. Ya que no se cumple, que primero, validó que es un entero, sí, pero en las opciones nosotros especificamos que esté dentro del rango del 10 y el 20. Por lo tanto no entra 123. Entonces siempre va a devolver entero no válido. No válida, esto me va a la función filter bar me va a devolver false. Por lo tanto muestra entero no válido. ¿Qué pasa si hubiera puesto un valor válido? Por ejemplo, le quito este 3. Queda en 12, ¿no? Bueno, refresco y me va a validar correctamente. Entero válido ahora. Bien. Ahora vamos con el otro ejemplo. ¿Qué pasa si quería validar o en realidad
usar alguna de las constantes de saneamiento, como esta. Filter sanities number int. Esto va limpia, ¿no es cierto?, para que sea un número entero. Por ejemplo, acá en el dato, fíjense, en el dato declaramos una variable dato que contiene esta cadena 1, 1, 2, 3. 1 en texto, después el 2 y el 3. En una cadena, ¿no? Es una expresión de una cadena. Bueno, ¿qué hace? Y acá hago un echo de lo que me devuelve el filter bar. ¿Qué va a hacer? A ver, vamos a ver. Hago un exit acá. Pruebo. Y ahí me imprime el 23. ¿Ven? Esto me imprimió un 23. Acá figura, bueno, la ayuda, que es lo que hace filter bar. Acá lo que retorna. Fíjense que retorna un mixed. Puede ser, uno, los datos filtrados, o false, si el filtro falla. Eso es lo que puede devolver. En este caso hago un echo de los datos ya filtrados por esta constante de saneamiento. ¿Ven? Entonces me muestra, por eso me muestra acá el 23. O sea, limpió el texto. Este texto, el primero, uno, los primeros 3 caracteres. Bien. Acá está el mismo ejemplo. Validar y sanear un float. Lo vemos acá. Para validar un float, por ejemplo, acá está 1,3. En las opciones declaramos, fíjense en las opciones, que va a ser un array de array, ¿no? Declaramos que decimal, fíjense, decimal sea la coma. Acá estamos especificando con decimal que es cuál es considerado el punto decimal. En este caso estamos indicando que sea el punto decimal la coma. En inglés sería el punto, la coma decimal. Pero acá en español latino es la coma, el separador de decimales. Bien, una vez definido eso, usamos filter bar. Pasamos la variable a validar. Usamos alguna constante, en este caso filter validate float. Esto va a validar que sea un número flotante. Y después las opciones. En el caso de que valide correctamente, muestra válido, y si no, no válido. Probamos y muestra válido. ¿Por qué muestra válido? Es un float. Este 1,3 es un válido correctamente que es un float. ¿Ven? Por lo tanto, ¿qué hizo? Pero fíjense en acá, está tomando la coma decimal. Eso gracias a que acá le indicamos que sea tomado como la coma como separador de decimales. ¿Qué pasa si no hubiera incluido las opciones? Por ejemplo. O que, sí, quito un rato las opciones. ¿Esto válida o no válida? Veamos. No válido. No válido porque por defecto el separador de decimales es el punto. O sea, sería un punto acá. ¿Ven? Y ahí sí me muestra válido. Entonces por eso agregué esas opciones para especificar que es considerado un separador de decimales. De esta manera, las opciones. Bueno, la otra función es filter bar array, que filtra variables con el mismo o diferentes filtros. Filtra varias variables. En caso de éxito, un array que devuelve un array que contiene los valores de las variables que se han pedido, o false en caso de fallo. El valor del array será false si el filtro falla, o null si la variable no está definida. Bueno, entonces esto sirve para analizar varias variables, ¿no? Entonces veamos un ejemplo de esto. Filter bar array.
Fíjense, acá se está usando esta función filter barra array que recibe los datos y los argumentos. Vamos por los datos. Los datos a validar. Que declaramos un array asociativo donde la clave va a ser el dato en cuestión a validar. Por ejemplo acá, id producto que contiene este valor. Componente contiene el valor 10. Versiones 2.0.33. Test escalar, un array de 4 elementos. Test array, bueno, contiene un número en este caso. Bien, y ahora declaramos en otro array asociativo, fíjense, aquí indicamos, por ejemplo, este id producto se corresponde con este. Este segundo array va para especificar, ¿no es cierto?, de cada uno de los elementos qué es lo que se valida. Por ejemplo, de id producto, que coincide con este, va a validar esto, o se va a aplicar este filtro, filter sanities encode. Entonces esto va a limpiar. Vamos a buscar qué es lo que hace. Filter sanities encode, este encodea la URL. Opcionalmente elimina o codifica caracteres especiales. Bueno, ¿qué hace el otro? O en el otro, en el segundo componente, que se corresponde con este. ¿Qué hace? Hace un filtro, valida que sea un entero, ¿ven? Define algunos flags que fuerce a que sea un array y unas opciones en el cual especificamos el rango mínimo y el máximo del 1 al 10. En versión aplicamos un sanities encode, en no existe. Fíjense que ese no existe, por eso le puse el mismo nombre. Acá no existe dentro de los datos. Y acá puse que valide, bueno, un entero, que sea como un entero. El test escalar, que valide como un entero y que se requiera como un número escalar. Bueno, y después tenemos este test array. Validemos que sea un entero y que sea un array. Bueno, ya que usamos, entonces le pasamos los datos y los argumentos, que básicamente indica qué filtro se aplica, ¿no?, a cada variable. Y después hago un bardams de lo que me devolvió para analizar un poco qué es lo que devuelve. Bueno, probamos este ejemplo a ver qué nos devuelve. Y fíjense, me devuelve un array con todos los elementos o variables o datos que se validaron. Por ejemplo, id producto. Y fíjense, me devuelve el dato, en este caso id producto que habíamos aplicado, un filter sanities encode. Y fíjense cómo tenía el dato acá, libgd, acá un signo menor y un signo mayor dentro de la palabra script. Bueno, y fíjense que lo que hizo ese saneamiento fue convertir los caracteres menor y mayor a expresiones, a estas expresiones. Porcentaje 3c para el signo menor y para el signo mayor porcentaje 3e. En el caso, a ver, de componente, que me devuelve un array con un elemento int 10. Vamos a ver, componente se aplicó que valide un entero. ¿Qué vale? Componente vale 10. O sea que está bien, es un entero. Y acá con este flags, con esta bandera, especificamos que fuerce a que se devuelva como un array. Por eso nos devuelve acá en forma de array, ¿ven? Un array de un elemento. Y acá definimos el máximo, el mínimo y el máximo. Bueno, en el otro, en versiones, me devuelve 2.0.33. ¿Qué se le aplicó a versiones? Filter sanities encode, lo mismo. ¿Qué tiene versiones? Bueno, tiene 2.0.33. O sea, no tiene ningún carácter por ahí que se tenga que encodear. Por eso imprime tal cual. ¿Ven? No existe. En el caso de que no existe el dato, bueno, fíjense que devuelve null.
Después en tscalar devuelve null. ¿Por qué devuelve null? Tscalar, vamos a ver qué tenía. Tscalar contenía un array de 4 elementos. Y acá indico que valide que sea un entero. En este caso, en el caso de trabajar con array, va a validar cada elemento, ¿no? O sea, cada elemento del array que sea un entero. Y acá que se requiera que sea un escalar. Y por eso falla, porque no es un escalar sino un array. Porque, ¿qué pasa si hubiéramos comentado esta línea? En este caso me devuelve null. ¿Y qué pasa si le doy ahí el refrescar? Me sigue devolviendo null, en el caso de tscalar. A ver, vemos bien. Tscalar. Bien, filter que valide un entero. Y después que se requiera que sea un escalar. Está bien. ¿Qué pasa si acá ponía que se valide como un array? Refresco. Sigue devolviendo null. Vamos a ver por qué está fallando esta validación. Voy a comentar este flag. Vamos a tratar de que sea válido. Por ejemplo, podemos declararlo como enteros. De esta manera, porque están ahí los elementos como cadena. A ver ahí. Tampoco. En el caso de tscalar sigue devolviendo un null. A ver si está todo bien. Tscalar lo tomé con un array. Filter que valide que sea entero. Está bien. Y acá que se requiera o que se fuerce el filtro como un array. A ver, en ese caso, sí, sigue devolviendo null. En este caso. ¿Ven? Vamos a dejarlo entonces. Sí. Requiere un array. Está bien, bueno, pasemos al otro. Por ahí, después analizamos bien ese. Vamos al otro, quiero un tsArray. O sea, la clave era tsArray, su valor 2. En formato cadena. Acá está tsArray. Le especificamos el filtro que valide un entero y que fuerce a un array como bandera. Esto me tendré que devolver el valor. Veamos si lo devuelve. Y acá está. 2. Me devuelve el 2 ya que es un entero válido. Filter force array. Esto valida para que fuerce que se devuelva como un array. Por eso se devuelve como un array, ¿ven? De un elemento. En este caso. Vamos a ver con este, que me quedó la duda. Con el tscalar. Valida un entero. Ah, bien, bien. Ahí está el error. Fíjense en el nombre, hay que tener cuidado. Acá se llama tscalar. Escalar. Y acá es tscalar, sin la E al principio. Acá entonces voy a corregir. Escalar. Ahora vamos a ver. Y ahí está. Me devuelve en forma de array. Todos son válidos. Todos los elementos son válidos. ¿Qué pasa si ponía acá a ver algo en... Lo dejemos como estaba originalmente. Sería como este. Así. Imprimo. Bueno, son todos válidos. Todos son enteros. Aunque están expresados como cadena, bueno. Pero lo que hace es tomar la parte del número, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el primero. Si le agrego, no sé, algo distinto de D, esto ya tendré que fallar la validación. Ahí. Pero para ese elemento, fíjense que me devuelve false. False porque no valida.
para el primer elemento, que era este, 2dd. No es un entero, por lo tanto falla. ¿Ven? Para ese elemento va a devolver false. Para los demás son válidos, así que devuelve el valor en sí, en forma de array, porque acá yo lo especifique. Bien. Entonces para eso se usa filter var array, para validar varias, ¿no es cierto?, varias variables al mismo tiempo, el cual se especifica mediante un array asociativo, ¿no? Después tenemos filter input, que toma una variable externa concreta por su nombre y opcionalmente la filtra. Esta función nos devolverá null si la variable no ha sido enviada, y false si la variable ha sido enviada pero no validada, o el valor de la variable si ha sido enviada y validada. Bueno, el primer parámetro indica de qué ámbito será extraída la variable y puede ser uno de los siguientes valores: input get, input por post, input cookie, input server o input env. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Bueno, ahí usamos la función filter input. Primer parámetro, indicamos el origen de los datos. En este caso con input get quieren decir que va a venir a través de parámetros de la URL, por la URL. Eso quiere decir. Segundo parámetro, que es la variable buscar, que en este caso sería el nombre del parámetro, y el filtro, filter sanities special charts. Y en el segundo dice guardo en una variable buscar URL, en lo que me devuelve el filter input de lo que recibe por get, algún parámetro llamado buscar, y lo limpia o lo convierte, lo codifica a algunos caracteres especiales. Y acá muestro el resultado. Bueno, vamos a ver qué imprime esto. RAM. Has buscado. A ver, ¿qué hace? Has buscado buscar HTML. Buscar HTML, ¿qué va a contener? Vamos a hacer acá antes, para analizar esto, un bardam de la variable buscar HTML, y después también un bardam de buscar URL. Ahí, lo probamos ahí. Fíjense, null, me devuelve null. ¿Qué me devuelve null? Buscar HTML va a contener null. ¿Por qué? Bien, acá, espera recibir por get un parámetro llamado buscar. Y ese parámetro, o al valor de ese parámetro, lo que hace es limpiar de caracteres especiales, usando esta constante filter sanities special charts. Bueno, fíjense en que por get yo no le paso nada. No viene por get acá por la URL. ¿Qué pasa si le paso el parámetro así a mano? Que se llamaba buscar, ¿no? Buscar. ¿Y qué va a validar? Nada. Bueno, en realidad sanea los datos. Bueno, buscar, pongo Pepe. Le doy Enter y fíjense, me muestra. Y acá has buscado Pepe, ya que se recibió por get un parámetro buscar que contiene el valor Pepe. No hizo falta sanear datos porque no hay ningún carácter especial en ese caso. Y acá lo imprime. Has buscado, ¿ven? Pepe, el valor del parámetro buscar. Después, en el segundo caso, acá buscar, acá lo codifica también. En el caso de caracteres también, por ahí o raros o no habituales. Y en buscar URL, a ver qué hizo. Ah, no, acá. Más abajo tengo un link. Ah, fíjense que directamente va a un link con el parámetro buscar y busca la URL, buscar de nuevo. Sería este. ¿Ven? Yo hago clic y va a esta misma página, pero le paso el parámetro buscar URL.
que en este caso buscar URL, bueno, va a contener el path, esto. ¿Ven? Bueno, a ver si hay otro ejemplo. Bueno, acá abajo tengo otro ejemplo. Por ejemplo, acá usa la función filter input para obtener un dato que viene por get usando input get llamado page. Tiene que llamarse ese parámetro. Y válido que sea un entero, por ejemplo. Bueno, pruebo eso, a ver. El parámetro no ha sido enviado o no es un entero. Eso es lo que me devuelve acá. El validar. Acá entonces válido. Fíjense en pregunto. Condicional. Si page es distinto de null, o sea, validó. And page distinto de false. Entonces, en este caso no fue porque... ¿Por qué no fue? Fíjense en 1. Porque page no se está pasando el parámetro page por get. Por lo tanto me va a devolver el parámetro no se ha enviado o no es un enter, que es lo que está imprimiendo actualmente. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso por parámetro, a ver, page, un parámetro page con un valor entero, por ejemplo un 10? Le doy un enter y ahí me muestra el mensaje, el parámetro ha sido enviado y es un entero. O sea, valida que es un entero y que el nombre del parámetro sea page, recibido obviamente por la URL, o sea, por el método get. Entonces ahí se podría usar para esos tipos de validaciones esta función filter input. Después tenemos filter input array, que también es para validar en base de la fuente de donde viene, pero para validar varios datos, ¿no? Ahí está, esta función es útil para recuperar muchos valores sin necesidad de hacer repetidas llamadas a filter input. Devuelve un array del tipo clave valor que contiene los nombres de los campos junto con su filtrado. Bueno, veamos a ver si está ese ejemplo. Acá. Bueno, fíjense en acá que tengo entonces. Acá tengo un array, defino un array con los argumentos. ¿De qué se va a aplicar? Por ejemplo, a la variable id producto se va a aplicar este filtro. Saneamiento de encoding. Componente. Un filtro que valide un entero con banderas que sea requerido un array y las opciones mínimo y máximo. Bien, después para versión valida el encode. Bueno, vamos a verlo. Ahora estos datos, ID producto componente, ¿en dónde están definidos? Bueno, supuestamente acá en este ejemplo, fíjense en acá, al llamar a filter input array, acá como primer parámetro se indica, ¿no es cierto?, de qué método viene, o sea, la forma en que viene la fuente, el origen de cómo vienen los datos. Input pose, en vez de input get, como usé anteriormente, acá uso input pose. Y después le paso todos los argumentos. Bien, pero este input pose, acá yo tengo, por eso creé este formulario, en el cual especifico en el método que se envíe por el método pose. Y acá voy creando varios controles hidden, ocultos, en el cual le voy seteando algún valor. Por ejemplo, ID producto le doy este valor. Componente 10, versión 2.0.33. En el caso tscalar, tscalar hago que sea un array con los valores 2, 23, 10 y 12. De esta manera, ¿ven? Tienen el mismo name, nada más que hay unos corchetes al final. El tipo tsArray con el valor 2. Y después un botón, que al darle clic a ese botón, luego va a entrar, fíjense en que se va a procesar en esta misma página y acá vamos a usar la función filter input con los datos recibidos por pose y los argumentos. Bien, entonces acá podemos validar eso. Vamos a ejecutar
A ver qué es válido y qué no. Le doy a enviar, porque primero hay que dar el botón para que se envíen por el método pause. Le doy a enviar y ahí está el resultado. Utilizando, bueno, un bardan, ¿no? Para analizar el resultado que me devuelve la función filter input array. Fíjense acá, id producto se estaba aplicando, id producto ¿qué? Id producto se estaba aplicando un saneamiento de encode. Por lo tanto acá, ¿qué había recibido por parámetro este? Lib, ahí están los signos menor y signo mayor, eso es lo que codifico. Ven acá. Porcentaje 3C. Porcentaje 3E para el signo mayor. En el caso de componente devuelve un false, o sea que falló la validación ahí. ¿Por qué? A ver, vamos a ver qué controla. Valida que sea un entero. Componente 10. O acá, mejor dicho. 10. Es un entero. Cumple eso. Pero requiere un array. Ah, y ahí está. El rango. En el caso del rango falla porque permite un rango del 1 al 10. Y en este caso es un 10. No, está bien. Está bien, está dentro del rango. También incluye el rango máximo, ¿no? Entonces este debe ser que requiere un array. Espera que sea un array. En este caso no especifica un array, especifica un elemento, nomás 10. Y por eso entonces me devuelve false. Ahora, ¿qué pasa si comentaba esta línea de flag? ¿Cómo es por defecto? ¿Ven? Ahí en ese caso valida, fíjense en un 10. Valida correctamente. Bueno, con este flag o con esta bandera especificamos que se ha requerido un array. Por eso falla. Vamos a versión. En el caso de versión, una string devuelve 2.0.33. ¿Qué valida en el caso de versión? Nada. Trata de limpiar el encode, nada más. Así que esto es válido. En el caso de no existe, bueno, no existe, no existe. Es una clave que no existe acá. O sea, no se pasó por pause. ¿Ven? No existe. Entonces por eso devuelve de esa manera. En el otro caso, test escalar devuelve false, o sea, falla. ¿Por qué? Vamos a ver, test escalar indique que sea un entero y que se requiera un número escalar. Bueno, vamos a test escalar. En este caso, test escalar, bueno, son todos números enteros, serían todos estos, pero se está pasando como un array. Y acá no, requiere que sea un escalar, o sea, un número simple. ¿Eh? Por eso falla. Si yo no hubiera especificado, a ver esto, vamos a ver si falla o no. Vamos a ver qué valor toma por defecto. Sí, también falla. Required. Si lo hubiera pasado como un array. A ver. En ese caso lo imprime, ¿ven? Se requiere un array. Bueno, le estoy pasando un array, que serían estos, test scalar, y todos los elementos son enteros. Si por ejemplo quisiéramos que falle, por ejemplo el segundo 23 le agrego XX y vamos a ver. Sigue validando correctamente. A ver, le doy a enviar de nuevo. No, ahí está. No lo había refrescado. Ahí está, devuelve un false, ¿ven? Para ese caso. Ya que no es un entero. En el caso de test array, valida enteros y que se requiere un array. Valida enteros. Bueno, vamos a ver test array. Es este, test array, que es un escalar. ¿Ven? Un número simple, un entero. Y acá no cumple esta norma. ¿Qué es un entero? Sí. Pero que el elemento se requiere como un array, esto no cumple. Entonces por eso devuelve false. ¿Ven? Devuelve false. Sería este. Ahora, ¿qué pasa si hubiera comentado este? Vamos a ver. Y ahí sí, ahí es válido. ¿Por qué? Porque no se requiere que sea un array. Por defecto, bueno, toma que
se requiera como un número escalar. Bueno, lo dejo como estaba. Bueno, entonces ahí vimos diferentes tipos de validación usando filter input array. En lo que hace a saneamiento de textos, la limpieza de los textos es algo muy diferente y por ello tenemos varios flags o banderas que modifican el comportamiento del filtro filter sanity string. Por ejemplo, el primero, filter flag no encode quotes, no codificará las comillas simples ni dobles, elimina caracteres cuyo valor ASCII sea menor a 32, en este caso. Flag encode amp, codifica ampersands. Bueno, son diferentes banderas que dependen del filtro, ¿no?, que se aplique. Y acá, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en el ejemplo. Acá. Uso filter bar para validar una variable, que es esta text que contiene Fíjense en todo este literal. Un párrafo con hola mundo y entre comillas dobles. Y acá lo que hago es limpiar la cadena con filter sanity string. No le especifico ninguna bandera, que sería la tercera opción o el tercer parámetro de la función. Por lo tanto, ahí estoy viendo que me va a imprimir esto. Fíjense, limpia, y en realidad representa en HTML, ven, esto, en código HTML. ¿Qué hizo? Limpió todo lo que es etiquetas y transformó la comilla doble en un código HTML, que es esto, ampersand numeral 34 punto y coma, es el correspondiente a una comilla doble, al igual que acá al final, ¿ven? Y me elimina los tags de HTML. Eso es lo que hizo el uso de esta constante filter sanity string, que limpie como una string. Entonces hago un exit, a ver si es verdad que me imprime eso. La vía RAM. Hola mundo, y sí. Si veo el código fuente de esto, a ver, control U, ahí está, fíjense, ahí están los caracteres, ¿ven? Ampersand numeral 34, que representa la comilla doble. Acá en el renderizado no se muestra, obviamente, ya se muestra también renderizado ese carácter, pero para verlo se lo ve en el fuente, ¿ven? Otro ejemplo, acá. En este caso le aplico una bandera. Digo filter flag no encode quotes. O sea que no codifique las comillas dobles. Por lo tanto, lo imprime tal cual. Acá, las comillas dobles, lo imprime tal cual. ¿Ven? Bueno, veamos, a ver si es verdad. Hago un exit acá. Refresco. Y ahí te lo la mundo. Pero para verificar, es este segundo, ¿no? Para verificar, veo el código fuente. Y ahí está. ¿Ven? Es este. O sea, no, gracias a la bandera que le especificamos como tercer parámetro, filter flag no encode quotes, hicimos que no codifique las comillas dobles. ¿Ven? Entonces se imprime con las comillas dobles tal cual. Bien, y en el tercer caso, a ver que estoy usando combinación de banderas. Fíjense en acá. Con la barra vertical puedo combinar varios filtros o varios banderas. Por ejemplo, no codifique las comillas dobles y codifique en code el ampersand. Por ejemplo, acá en este texto, acá tengo un ampersand. Entonces quiere decir que esto lo va a codificar. Las comillas dobles no lo va a codificar. Usa el mismo filter sanity string. Y esto va a imprimir, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir esto, entre comillas dobles, outputs, y codifica acá el ampersand, ya que le especificamos en la bandera. Codifican. El carácter HTML para representar un ampersand es ampersand amp punto y coma. Bueno, veamos si imprime eso y estaremos. Ahí está. Pero vemos el código fuente, a ver. Y acá está el código fuente. Sería esto.
Fíjense que acá para representar el ampersand es este el código HTML. Ampersand numeral 38 punto y coma. ¿Ven? Y no codificó las comillas dobles. ¿Por qué? Porque nosotros lo especificamos acá. Con estas banderas. Que no codifique las comillas dobles y que codifique el signo de ampersand. ¿Ven? Bien. Entonces estas funciones me van a permitir, aparecieron, acuérdense, solamente en la versión 5.2 de PHP. Y no van a servir para validar datos. Es una extensión nueva, aparecía en esa versión, PHP Filter.